En este video quiero compartir contigo verdades acerca del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Así es que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 7. El texto dice lo siguiente: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. La presencia de Dios, el acceso a Dios estaba restringido. Y el único que podía acercarse a Dios directamente era el sumo sacerdote, una sola persona. Y lo hacía una vez al año. Cada año solamente una vez el humano podía acercarse a la presencia de Dios, podía estar con Dios. Eso es algo wow, algo tremendo, algo fuerte, porque había una clara división, una gran separación entre Dios y los hombres, a causa del pecado. Luego el texto dice, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados. O sea, el sumo sacerdote de aquel entonces era un humano como todos, imperfecto completamente, tan igual como todos los demás. Por eso es que necesitaba ofrecer sacrificios también por sus propios pecados. Era un sistema imperfecto. El 8 dice, mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo, que era donde habitaba Dios, no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. El tabernáculo luego se transformaría en el templo, ¿no? Lo construirían un templo que también tendría esas características o características muy similares, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero aún ahí en el templo la presencia de Dios estaba restringida una sola vez al año, solo para el sumo sacerdote, ¿no? Ahora, el capítulo 9, el versículo 9 de Hebreos dice, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues la ofrenda y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Esto es algo importante. Esos sacrificios no podían limpiar los pecados de esas personas. Solamente los cubría momentáneamente. Porque al año siguiente todos tenían que volver a ofrecer sacrificios, ¿no? Para que sus conciencias de alguna manera no estén limpias, sino de alguna manera estén en paz, ¿no? Pero no estaban limpias. El versículo 10 dice, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas. Y luego dice que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Ese sistema mejor era el de Cristo, ¿no? Entonces, todos los años tenían que ofrecer sacrificios, porque esa sangre que se derramaba de estos animales era salpicada sobre las personas que traían estos sacrificios para que sus pecados sean cubiertos, ¿no? Entonces, allá van una especie de paz momentánea hasta su siguiente pecado, que otra vez los embargaba la culpa, otra vez se sentían alejados de Dios. Es más, el mismo hecho de no poder recurrir a su misma presencia, sino que tenían que esperar al siguiente año y que podían acceder a la presencia de Dios, pero mediante el sumo sacerdote. O sea, ni siquiera ellos mismos entraban, sino que otros entraban el sumo sacerdote, entraba en representación de ellos. O sea, la separación entre el hombre y Dios estaba totalmente marcada. Ahora, aquí este versículo 10 del capítulo 9 nos habla de que eso iba a estar así, ese sistema iba a permanecer hasta que se estableciera uno mejor. Ahora, miren lo que dice Hebreos 9:11. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Es interesante lo que dice aquí. Jesús ahora está entrando en el verdadero tabernáculo. O sea, no está practicándose esa versión escénica, representativa,
que hacía el sumo sacerdote judío, hebreo, con el pueblo de Israel, sino que esta vez Jesús estaba entrando en el tabernáculo real en donde Dios habita. O sea, eso, lo que Jesús estaba haciendo estaba ocurriendo en la vida real, por así decirlo, en el verdadero tabernáculo, en donde Dios estaba morando, donde moraba siempre. Estaba entrando a la mismísima presencia de Dios. Ahora, el versículo dice, Jesús, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. El 12 dice, con su propia sangre, no con sangre de cabras, ni de becerros, ni de ovejas, ni de nada, sino con su propia sangre entró en el lugar santísimo, y aquí viene lo interesante, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Noten que en el sistema anterior, en el sistema del Antiguo Testamento, cada año tenía que hacerse esos sacrificios. O sea, esa persona que ofrecía el sacrificio en ese momento tenía sus pecados cubiertos hasta su siguiente pecado, que otra vez ahí estaba en pecado evidente, ¿no? Pero algo interesante ocurre con Jesús. Ya no es necesario volver a ofrecer otro sacrificio, sino que con ese único sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Esa es una gran diferencia, porque eso quiere decir que ese sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz, nos santificó por completo. O sea, que con ese sacrificio se pagaron la culpa de los pecados que hemos cometido, de los que cometemos y de los que cometeremos. Así que sígueme con atención lo que te voy a ir contando, lo que te voy a ir mostrando en las Escrituras, porque vamos a leer muchos versículos y vas a notar que esto que te estoy adelantando ahora no es un invento mío, sino que está literal en la Escritura. Y vamos a descubrirlo, vamos a verlo ahora, vamos a estudiarlo. Hebreos 9, versículo 24 dice, pues Cristo no entró en un lugar hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Él estaba haciendo el sacrificio final, eterno, en el lugar real, en la vida real, en donde verdaderamente Dios moraba y estaba entregando el sacrificio perfecto, porque Él era sin mancha y sin pecado. Ahora, el versículo 25 dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez. Nota que se vuelve a remarcar eso. O sea, el sacrificio de Jesús para contigo y para conmigo nos perdonó nuestros pecados, y no como el anterior hasta nuestro siguiente pecado, sino que nos limpió por completo. Y vamos a ver que esa verdad se va a repetir muchas veces en muchos pasajes por el apóstol Pablo, por Pedro, por Juan, por Santiago, y se van a ver ejemplos de esta verdad en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, Caín y Abel, y en muchos otros personajes bíblicos, que a partir de hoy en los siguientes videos yo te voy a ir mostrando con los textos bíblicos cómo es que esta verdad es una verdad presente. Es que con ese sacrificio Él te hizo perfecto a ti y a mí para siempre, no hasta nuestra siguiente falta, no. Y vamos a ver cómo es que Él nos va a perfeccionar. Esto es muy complicado de explicar, pero es una verdad profunda. Así que yo quiero que me sigas y me prestes toda tu atención, porque lo que te voy a compartir es tremendo. Mira, el versículo 25 del capítulo 9 de Hebreos dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. El 26 dice, si eso hubiera sido necesario,
Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. O sea, si el sacrificio de Cristo no te perdona los pecados que cometerás, es lo que está diciendo aquí el versículo 26, quiere decir que Cristo tendría que venir a morir otra vez cada vez que tú pecas o cada vez que yo me equivoco, ¿verdad? Pero aquí se está remarcando la idea que te acabo de decir, que con un solo sacrificio ya no fue necesario que Él vuelva a morir una y otra vez. Es más, se dice aquí, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26, dice, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el final de los tiempos, Cristo se presentó, otra vez dice lo mismo, una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Nota eso, es la tercera vez que se dice lo mismo en ese capítulo. Y aquí es algo muy tremendo, porque ese sacrificio quitó el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado significa fallar al blanco, pero el pecado es una etiqueta, es una calificación que un juez, en este caso Dios, hace sobre una persona. Y cuando alguien hace algo que para él no es correcto, lo etiqueta como pecado, como pecador, como que esa acción fue pecado. Le pone esa etiqueta, lo califica así, pecado. No es una simple etiqueta, un nombre, sino que realmente hace que considera que esa acción es pecado. Pero, Cristo, mira lo que está diciendo este pasaje, no lo estoy inventando, está ahí. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado, para quitar esa rotulación. El Padre, cada vez que te ve a ti o a mí hacer algo de una forma en la que Él no lo haría, ya no nos pone la etiqueta de pecado. Porque el pecado, porque ese rótulo, esa etiqueta, esa acción de calificar nuestras acciones como pecado, ya las quitó Cristo con su sacrificio. Esto es tremendo. Esto es poderoso. Porque vamos a encontrar muchos textos que te voy a ir mostrando que literalmente dice que somos vistos justos ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir justo? Que no hay nada que se nos impute por parte de Dios. No hay ninguna condenación, no hay ningún castigo, no hay nada que el Señor nos diga, tú estás haciendo pecado. Es más, Juan va a decir que el que es nacido de Dios ya no hace pecado. Es más, Pablo va a decir en Romanos, y me estoy adelantando porque esto me emociona, porque es tremendo, Pablo va a decir, eso que yo no quiero hacer, pero que hago, no lo hago yo, dice. O sea, ese pecado, dice Pablo, Romanos capítulo 7, que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Y él dice, pero eso que he hecho, o sea, ese pecado, no lo hago yo. ¿Te imaginas? Eso es una revelación tremenda. Yo te la voy a explicar, te la voy a ir desmenuzando a la luz de la Escritura, porque vamos a leer mucha Biblia como lo estamos haciendo ahora. Que ahorita no me quiero centrar en esto, pero te lo menciono porque es tremenda esa verdad, es poderosa. Porque por eso es que la Biblia dice, Pablo dice en Gálatas, que somos justos ante los ojos de Dios todo el tiempo. Esto es tremendo. Pero volvamos al fundamento, a la base de la que se construye todo el evangelio de la gracia de Jesucristo que predica Pablo, que predica el apóstol Juan, que predica el apóstol Pedro, que lo predica Jesús, que lo predica el Génesis, el Éxodo, lo predica Deuteronomio, lo predica Levítico, lo predica Jueces, Josué y todos los profetas y libros del Antiguo Testamento también. Así que sígueme con atención. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 1, y dice, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra.
era una figura, no es algo que se tiene que practicar hoy, es una figura, es solamente simbolismo, es metafórico. Un tenue anticipo, ni siquiera es algo que se asemeja, es muy tenue, muy ralo. ¿Sí? Es un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Eso es interesante. Esos sacrificios no lo limpiaban por completo. Ahora el versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerse. Porque es que ya cuando alguien está limpio, ya no necesita seguir siendo limpio. ¿Eso no le dijo Jesús a Pedro? Cuando le dijo, Pedro, yo no necesito lavarte por completo porque estás limpio. Estás limpio. Solo necesitas lavarte los pies. O sea, solo te voy a corregir tu caminar. Te voy a enseñar cómo tienes que caminar. Pero para mí, tú no estás sucio. Tú no estás contaminado. Tus vestiduras están limpias. Yo no te rotulo, pecador. No te etiqueto. No te clasifico. No te clasifico como pecador. Porque estás limpio. Pero hay pequeños detalles que por eso es que Jesús le lava los pies. Yo te voy a encaminar. Yo te voy a enseñar a hacer las cosas como yo las haría. Le está queriendo decir Jesús con ese acto. Esto es tremendo. La Biblia está llena de esto. Así que me emociono y quiero compartirte todo de golpe, pero voy a tratar de mantenerme una vez más en darte en este video el fundamento. Te recomiendo que lo mires una y otra vez para que captes lo que la Escritura dice. Y hazlo con tu Biblia al lado para que la cotejes, porque esto lo dicen todas las Biblias. Versículo, estamos en el 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerse, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrán desaparecido los sentimientos de culpa. Nota que aquí dice que esos sacrificios, si hubiesen sido efectivos, como lo es Cristo, como lo es el sacrificio de Cristo, debieron haberse ejecutado una sola vez, como sí lo hizo Cristo, ¿sí? Porque habrían purificado una sola vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el que se hizo el sacrificio, a partir de ahí en adelante, todos los pecados que cometa esta persona quedaron limpios. O sea, esta persona quedó limpia, no sus pecados, sino que esta persona quedó limpia de todos esos pecados. Esos otros pecados ya no se le toman en cuenta, ya Dios no lo rotula como pecador. Porque para él, ante sus ojos, todo el tiempo ya va a estar limpio. Pero ese sacrificio, esa purificación, ese nivel de santificación, de purificación, no se logró con los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que sí con el sacrificio de Cristo. Y por eso dice el versículo 3, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. El 5 dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Él se vino a ofrecer por nosotros. Y el versículo 2 nos remarca también que fue una sola vez y para siempre. Tus pecados pasados, los que has cometido ahora y los que cometerás, ya están pagados en Cristo. Fueron castigados todos en la cruz del Calvario, para que el Padre no te castigue a ti ni a mí. Ahora, otro detalle importante está en el versículo 3 que me lo estaba saltando y dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año.
lo que aparentemente parecía purificador, el ofrecer un animal en un altar para que se te sean cubiertos tus pecados, lo que en realidad hacía, dice el versículo 3, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. O sea que todo el tiempo ellos recordaban que eran pecadores. Todo el tiempo. La culpa estaba sobre ellos. Pero en Cristo ya no, porque todos tus pecados te han sido perdonados. La culpa ya no está sobre ti. Los sentimientos de culpa desaparecen. Por eso es que en el versículo 2 dice: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerse. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, que eso sí ocurre con Cristo, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. Cuando tú confías y crees, tienes fe en el evangelio que se predica, que predica la Biblia, que señala que todos tus pecados y los míos fueron castigados en la cruz del Calvario sobre Cristo, para que tú y yo ya no seamos castigados y que Dios no se agrada de nosotros por las cosas que hacemos, sino porque nosotros confiamos y recibimos su perdón, porque Dios castigó a Jesús para no castigarte a ti y no castigarme a mí. Si tú recibes ese perdón, entonces Él te considera justo. Vamos a seguir leyendo porque nos quedan más versículos por ver. No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Y luego dije, Cristo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y el autor de esta carta a los Hebreos hace un pequeño análisis y dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron ninguna de esas ofrendas, aunque las exigía la ley de Moisés. Es lo que dice. Y luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Esto, el anular el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. O sea, esto anuló el pacto anterior de los sacrificios y de los ritos y de la ley para establecer la manifestación plena de su gracia y su favor a través de Cristo, que era lo que el Padre Dios había prometido a Abraham que iba a ocurrir. Pero eso lo veremos en otro video. Versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Santo quiere decir apartado, consagrado para. O sea, nos apartó para Él. Y note que por quinta vez nos dicen una vez y para siempre. Es un concepto que el autor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, quiere que se quede grabado en tu espíritu, en tu mente y en el mío. Que una vez y para siempre tus pecados, todas tus faltas han sido perdonados. Lo que vayas a cometer mañana o pasado, Él te lo perdonó. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, vamos a hacer todo lo malo que se nos ocurra porque Dios ya nos perdonó. No. Te acabo de mencionar el caso de Jesús lavándole los pies a Pedro. O sea, ante sus ojos, tú estás limpio. No te condena, no te rechaza, se agradan de ti, se complace en ti, se deleita en ti, se siente orgulloso de ti. Y esas faltas pequeñas, esas faltas que aún faltan moldear en ti, Él es el que te las va a lavar. Él te va a enseñar a hacer las cosas como Él las haría, pero es Él, no tú. Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Tú eres santo.
una vez y para siempre por Cristo. Tú eres santo ayer, hoy y por lo que te quede de vida. Eres santo por el sacrificio de Él. Desde el momento en que creíste en Jesucristo, eres santo ante sus ojos. Versículo 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Una vez más se ve en este libro, en esta carta a los Hebreos, que se señala por séptima vez que mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre. Tú eres perfecto para siempre ante los ojos de Dios. Y dice, a los que está haciendo santos. Pareciera que hay una contradicción, pero aquí te lo explico. Porque seguramente hasta aquí, alguien, o de repente tú mismo puedes haber pensado, ya, entonces como el Señor ya nos perdonó por los pecados que cometeremos mañana, entonces vamos a pecar. No, porque te mencioné que Jesús le lavó los pies a Pedro porque ya estaba limpio y el que está limpio no necesita lavarse de nuevo. Tú estás limpio, ¿sí? Pero esas pequeñas manchas de polvo en el pie de Pedro, Jesús mismo se las iba a quitar. Por eso es que dice que mediante una única ofrenda, Jesús perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, para los que está perfeccionando, para los que los está apartando para Él. O sea, que es Él que al igual como le lavó los pies a Pedro, te está lavando tu caminar. Me está lavando mi caminar todo el tiempo. Nos está reeducando a que hagamos las cosas como Él las haría. Eso es tremendo, pero mientras pasa ese proceso, ante sus ojos, tú no tienes culpa. Yo no tengo culpa. Nadie de los que ha creído en Jesús tiene culpa. Y esto es tremendo. Esto es tremendamente glorioso. Esto te quita una gran culpa de encima. Porque acabamos de ver que los sacrificios antiguos no quitaban la culpa, pero el de Cristo sí. Porque ya no hay nada que se te impute, no hay nada que Dios te reclame, porque Él se provisionó de esa ofrenda que nos perfeccionó. Sigamos leyendo. Versículo 15. El Espíritu Santo también da testimonio de esa verdad. No soy yo solamente, es el Espíritu Santo, es Cristo mismo, es el Padre, el autor de Hebreos, y vamos a ver que también da testimonio de eso Pablo, Pedro, Juan, Santiago y muchos otros. Versículo 15, y el Espíritu Santo también da testimonio de esta verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y el 18 es tremendo. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Cuando tú cometes una falta, y se nos ha enseñado ir y decirle, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. El Señor, Dios, te mira y te dice, ¿de qué falta? ¿Cuál pecado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Si tú no cometes faltas ante mis ojos. Porque el texto dice, nunca más me acordaré de las faltas tuyas. Nunca más. Cuando tú vas y le dices, límpiame con tu sangre, lo que estás diciéndole, Señor, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente, necesito que otra vez derrames tu sangre para que me limpies por segunda vez. Porque cuando tú crees que el sacrificio de Cristo que se realizó hace 2000 años en la cruz
y ahí se pagaron todos tus pecados. Entonces tú recibes paz y toda la culpa que venía sobre ti por recordar esos pecados desaparece. Porque sabes que Dios es un Dios justo. Y si ya castigó tus pecados sobre Jesús, ya no los va a volver a castigar otra vez. Porque castigó todos. La Escritura dice, todos fueron castigados sobre Él. Por eso es que Él ya no se acuerda de más pecados. Y por eso es que Él ya no te ve pecador. Ya no te rotula, no te clasifica como pecador, sino como su hijo, como un perfeccionado por su gracia, por su mano, por su provisión. Él es el autor de esa purificación y santificación tuya. Y nota que en el 18 una vez más se recalca, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ya no hace falta. Ya no hace falta. Tú confía en que ya se pagaron tus pecados. El castigo por tus pecados ya se realizó y se castigó a Cristo en vez de que seas castigado tú y en vez de que sea castigado yo. Ahora, mira lo que dice Isaías 54:9. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. ¡Qué tremendo! Esto lo dice porque todos tus pecados, todos fueron castigados sobre Cristo. Y por eso es que Él juró. Mira que Dios no necesita jurar porque es Dios, su palabra es suficiente, pero Él quiere dejarnos muy en claro. Y por eso ratifica su aseveración diciendo, juro que nunca más me enojaré contigo. Nunca más. Y que nunca más te castigaré. Esto es tremendo. Dios no nos castiga. Dios no se enoja contigo. ¿Por qué? Porque te ve justo, te ve sin pecado, te ve santo, te ve agradable a sus ojos todo el tiempo. Dios juró no enojarse contigo. Él no se enoja contigo, Él no te castiga, pero sí te corrige, que es totalmente diferente. Castigar es un acto punitivo que no tiene relación con mejorarte y hacer que aprendas a hacer las cosas bien. Por ejemplo, si hay un hijo que no dio bien su examen de matemática y su padre lo azota, el azote no hace que el niño aprenda. En cambio, corregir es que cuando un hijo desaprobó su examen de matemática, su padre le enseña cómo debe de resolver los problemas de matemática para que pueda aprobar el examen. Eso es corregir, es un acto, una acción directa para mejorar a la persona y para que no reincida en el error o para que su error disminuya y a la larga ese error deje de ser una falta, un error para él, sino que él ahora sepa hacer las cosas como las hace su padre. Por eso es que él dice, yo no te castigo. Yo no uso una enfermedad ni un momento de aflicción para darte el pago por las cosas malas que has hecho. No, porque todo el pago por nuestros pecados ya fue hecho sobre Cristo. Él te corrige. Cuando tú empiezas a creer lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice, tu vida empieza a cambiar, empiezas a confiar, empiezas a ver la vida de otra manera y empiezas a recibir el favor de Dios. Aunque todo el mundo a tu alrededor te deje, aunque todo el mundo a tu alrededor hable cosas falsas de ti o se interponga en las cosas que tú quieres hacer y se empeñe en que las cosas que tú quieres hacer no salgan adelante y no prosperen, tú empiezas a confiar en que no importa los demás, pero Dios te aprueba, Dios te ve, Dios conoce tu vida y Él
dice, este es mi hijo, mi hija amada, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió de nuestros pecados, porque recibió el castigo que nosotros merecíamos. Eso es tremendo. Este pasaje de Isaías 54:9 te dice, Dios, no me enojaré contigo nunca más, lo juro. Uf, qué fuerte. Y tampoco te castigaré. Esto es tremendo. Ahora mira lo que dice Romanos 5:8, el apóstol Pablo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. ¡Uy, qué tremendo! Dios te ve justo todo el tiempo. Dios te ve justo todo el tiempo. Cada segundo de tu vida, Él te considera justo. Mientras tú consideres, creas en tu corazón y en tu vida que tus pecados fueron castigados sobre Cristo y que el que te perfecciona no eres tú, sino Él. Que tú no te tienes que esforzar por perfeccionarte, y lo vamos a ver porque Pablo lo dice en Gálatas. Tú no tienes por qué esforzarte en perfeccionarte, sino confía que el Espíritu Santo que vive en ti te perfecciona. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Nota que nuestra relación de amistad con Dios fue restablecida con Él mediante la muerte de Cristo cuando éramos enemigos de Dios. O sea, que nuestra relación con Dios no fue por algo que nuestra relación con Dios no fue restablecida por algo que nosotros hayamos hecho, sino que nosotros éramos enemigos de Dios y Él castigó nuestros pecados en Cristo para vernos santos. ¿Te imaginas eso? Quiere decir que si nunca fue que nuestras acciones hagan que tengamos el favor de Dios, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? O sea, me explico. Lo que tú hagas, tus acciones buenas, no hacen que tengas el favor de Dios. Dios no tiene una relación transaccional contigo ni con nadie. Dios establece sus relaciones de la siguiente manera. Él te da. Tú y yo tenemos que recibir. Eso es todo. Tú y yo no damos nada, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Es que Él nos lo dio. Él nos dio este cuerpo. Nos dio la ropa que vestimos, la vida que tenemos. ¿Cómo daríamos algo que no es nuestro? Es de Él. ¿Te das cuenta? Nosotros no tenemos nada que dar. Nada. Nosotros solo recibimos de Él. Y cuando Él quiere que algo que Él nos ha dado lo utilicemos para algo en el que Él quiere que lo utilicemos, lo usamos para su servicio. Pero no es que nosotros estamos dando. Eso es de Él. Nuestra forma de pensar, nuestra relación con Dios es, Él me ama tanto que todo el tiempo quiere darme mucho. Y lo único que yo tengo que hacer es recibir y recibir y recibir y alegrarme en esa manifestación tan grande de su amor. Porque cuando tú te enfocas en cuanto Dios te ama, y eso lo vamos a ver, lo dice Juan y también Jesús, cuando tú te enfocas en cuanto el Padre te ama, entonces el arrepentimiento viene sobre ti. Y desde adentro de ti tus actitudes cambian. Cuando tú recibes y recibes de su amor y dejas de pensar, tengo que hacer esto para recibir el favor de Dios.
Tú no recibes el favor de Dios porque vas a la iglesia los domingos. Tú no recibes el favor de Dios porque predicas. Tú no recibes el favor de Dios porque tocas el piano en la iglesia o porque haces discípulos o porque visitas a las personas en sus casas y porque predicas el evangelio. Tú no recibes el favor de Dios por eso. Tú recibes el favor de Dios porque a Él quiere darte su favor. Y Él quiere dártelo todo el tiempo. Y no importa lo que haces o dejas de hacer, Él te ama y te lo da. Él dijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan, le da piedras? Y si le pide pescado, le da una serpiente. Él en ningún momento dijo si su hijo es bueno o es malo. No. Simplemente si su hijo le pide. Y él dijo, siendo ustedes malos, a pesar de su maldad, saben darles buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que es bueno. ¿Me entiendes? Él no está pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer para darte su favor. Él te da su favor porque Él te ama. Pero la Biblia dice que Él nos da su favor porque Él nos ama y nosotros tenemos que recibirle ese favor nada más. Ahora, versículo 9. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigos de Dios. Tú eres amigo de Dios. Yo soy amigo de Dios. Tú eres amiga de Dios. Comienza a hablarle como amigo, como amiga. Háblale, cuéntale tu vida, cuéntale lo que piensas. Usa las palabras que quieras usar. Es tu amigo, es tu amiga, es tu padre y te ama. Y no le importó que tú estabas perdido, perdida en pecados. Él te fue a buscar de ahí. Esa es la clara evidencia que a Él no le interesa lo que haces o dejas de hacer, sino en lo que crees. Eso es lo que Él toma en cuenta. Confía en Él, en que Él te dijo, yo castigué a mi propio Hijo para no castigarte a ti. Y eso es todo. Confías en eso y tienes todo el favor de Dios. El favor de ir quitándote las cosas que no haces conforme Él las haría. Él te comienza a enseñar cómo tienes que hacer todas las cosas. Ahora vamos a leer Filipenses 1:6. Mira lo que dice. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Quién es el que tiene que terminar esa obra? El que la comenzó, Dios. Pero más específicamente la Biblia dice que el que comenzó esa buena obra, el que nos convenció de pecado, el que nos convenció que necesitábamos un Salvador, el que nos convenció de que necesitábamos a Jesucristo, que necesitábamos creer en ese regalo de Dios por nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Él fue el que comenzó la obra en nosotros. Él es el que se ha comprometido en perfeccionarte a ti y a mí. Él es el que va a lavarte los pies, porque todo el resto de tu cuerpo está limpio. Siguiendo la metáfora del acto que hizo Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. Todo tú estás santo ante sus ojos, estás perfecto. Ahora Él se ha comprometido en perfeccionarte esas pequeñas cosas que aún no haces como Él haría. Es tremendo. Por eso es que Pablo dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, las arras de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él se va a asegurar de que tú hagas las cosas como Él las haría. ¡Oh, qué tremendo! Él se va a asegurar de que tú hagas las cosas como Él las haría. Y Él te conoce mejor que tú a ti mismo. Él vive dentro de ti. La Biblia dice que el que cree en Cristo,
Su cuerpo es templo de su espíritu. Él vive dentro de ti y Él te va a cambiar. Él te va a ir enseñando a que hagas las cosas como Él las haría. Hebreos 10:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. En otro video te voy a explicar qué significa eso de que nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero ahora sigamos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, dice este pasaje, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes hacer cualquier acción buena, pero si tú no confías que tus pecados fueron castigados sobre Jesús, si no tienes fe en eso, entonces es imposible que le agrades. Lo que también nos da a entender que tú no te ganas el favor de Dios por lo que haces, sino por lo que crees. En realidad por lo que confías, porque creer y confiar no es lo mismo. Creer solo es un acto cognitivo. Confiar implica una acción en base o alineado a lo que has creído. Y la Biblia, cuando habla de fe, en el griego utiliza la palabra pistis, que significa confianza. Así es que fe no es creer, es confiar. Y entonces, si tú no confías, es imposible agradar a Dios, diría este texto. Y la pregunta sería, ¿confiar en qué? ¿Confiar en qué? En el sacrificio de Cristo. En eso es lo que hay que confiar. Confías en esto y entonces eres aceptable delante de los ojos de Dios. Si no haces eso, si no confías en que tus pecados fueron castigados sobre Cristo, por más que hagas las obras más buenas del mundo, no agradarás a Dios, no tendrás el favor de Dios. Por eso yo te decía, tú no ganas el favor de Dios porque das ofrendas, porque das al pobre, porque das tu diezmo, porque vas y sirves en tu iglesia. Tú no te ganas el favor de Dios por eso. Tú te ganas el favor de Dios porque Él te ama y Él quiere darte su favor. Y tú lo único que tienes que hacer es recibirlo, confiar en que el sacrificio de Cristo te hizo acepto para recibirlo. Y lo recibes. Así de sencillo. Ahora, Gálatas 3:3 dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Algo así más o menos como yo lo estoy haciendo ahora contigo en este video. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, responde el apóstol Pablo. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Cuál mensaje? El que nuestros pecados fueron castigados sobre Cristo. Y que Él hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Y ahí se castigaron, sobre Cristo se castigaron los pecados que hemos cometido, los que cometemos y los que cometeremos. Eso es tremendamente poderoso y liberador. Porque ya no hay más culpa sobre ti, sino que ahora ves que todo el favor de Dios está cerca de ti, está contigo, está en ti, porque su espíritu, que es su esencia, que es Él mismo, vive en ti. En otra parte el apóstol Pablo dice, si nos dio en sacrificio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las otras cosas? Pero tienes que confiar en ese sacrificio que Él hizo. Eso es lo único que tienes que hacer. Ahora, miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas. Perdón, versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley. Perdón, el versículo 3 dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? A ver, un momento.
Un momento, pero a mí me han enseñado que yo tengo que esforzarme para agradar a Dios, que yo tengo que responder a la palabra que se está predicando, que cuando me dan una profecía yo tengo que actuar para que esa profecía se cumpla en mi vida. A ver, aguanta. Pero acá dice, ¿por qué son tontos? O sea, Pablo está llamando tontos a los que consideran que por sus esfuerzos van a comenzar a tener una vida en el Espíritu. No. Son dos cosas diferentes para Pablo. Dice, después de haber comenzado su vida en el Espíritu. ¿Qué vida en el Espíritu? La de confiar en que el Espíritu Santo que vive dentro de ti es lo suficientemente capaz para terminar la obra que comenzó. Que va a cumplir el compromiso que dijo, yo te voy a perfeccionar y por eso soy la garantía de que serás salvo. Esa es la vida en el Espíritu, no otra cosa. Y luego dice, ¿por qué ahora, en oposición a lo primero de andar una vida en el Espíritu, en oposición a eso dice, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Porque el hacerse o tratar de hacerse perfectos o agradables delante de Dios por tus esfuerzos, por tus obras, por lo que haces, es completamente opuesto a llevar una vida en el Espíritu. La vida del Espíritu es confiar que Él te perfecciona y no tú. Porque la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Él va a compartir la gloria de tu perfeccionamiento contigo? ¿Tú crees que va a decir, no, yo no pude perfeccionarla a ella o a él porque no me alcanzó mi poder y por eso necesitaba que él o ella me ayude? ¿Es en serio? La Biblia aquí dice que no te debes enfocar en que tus esfuerzos te hacen perfecto, sino en que Cristo te hizo perfecto y que puso su espíritu dentro de ti para asegurar que que hagas las cosas como Él las haría. Versículo 4 dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Versículo 5, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por obedecer los mandamientos, por obedecer la ley? Por supuesto que no. O sea que el favor de Dios y la sobrenaturalidad de Dios no se manifiestan por lo que haces. No se manifiestan por cuanto mucho oras, por cuanto mucho ayunas, no se manifiesta por nada de lo que tú haces, lo dice la Biblia. Y el versículo 5 termina diciendo, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es por creer el mensaje, el evangelio de la gracia de Jesucristo, como lo llama Pablo. El evangelio, por creer en el evangelio de Jesucristo. Por eso es que el Espíritu se manifiesta, no por lo que tú haces, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestras capacidades, sino porque simplemente confiamos en que Él nos ama tanto, que Él está continuamente dispuesto todo el tiempo a bendecirnos, a ayudarnos, a mejorarnos, a perfeccionarnos. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Si tú te enfocas en que lo que tú haces es lo que agrada a Dios, si tú te enfocas en que vas a ganar el favor de Dios por lo que tú haces, entonces Cristo no te sirve de nada. Es lo que está diciendo Pablo. Y miren lo que dice en el versículo 3. Lo repito, dice Pablo, para que quede claro, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés te exige cumplir todas las leyes. No solamente algunas. O sea, si tú fallas una ley, es que es como si estuvieras fallando todas, porque en realidad así es, eres pecador. La ley no te ayuda a poder cumplirla, simplemente te dice lo que hay que hacer.
en referencia a qué es lo bueno y qué es lo malo. Te señala qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando tú fallas, te señala y te condena como pecador. Entonces, si tú, por ejemplo, robaste, entonces la ley también te considera adúltero, también te considera asesino, también te considera idólatra, porque eres un pecador. Todos los pecados ante los ojos de Dios son lo mismo, pecado, y Él los rotula como infractores, como pecadores. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el favor de Dios no se alcanza por cumplir la ley, porque es que nadie puede. Miren lo que dice el versículo 4 de este mismo capítulo. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Esto es tremendo. Esto quiere decir que si tú te enfocas en esforzarte para agradar a Dios, entonces Cristo no te sirvió de nada. Tú te has separado de Cristo y te has caído de la gracia de Dios. 3 consecuencias gravísimas. 3 consecuencias nefastas. ¿Y esto por qué? Porque pretendes agradar a Dios por lo que haces y basas tu justificación, basas el hecho de que Dios te vea justo y aprobado ante sus ojos por lo que haces. Eso te separa de Dios, eso te separa de Cristo, eso te hace caer de su gracia. Eso es tremendo. Ese es el evangelio que predica Pablo. Es fuerte. En realidad, es un evangelio que aparentemente es algo distinto, pero es el que está en la Biblia, lo estamos leyendo. Es el que predica Juan, que también lo vamos a ver. Es el que predica Santiago, que también lo vamos a ver. Es el que predica Jesús. No es que tú reacciones a la palabra, no. Es que tú confíes en que el Espíritu Santo que te hizo oír esa palabra va a moverte, no tú. Esa es la gran diferencia. Tú tienes que confiar que el Espíritu Santo es quien te pone el querer como el hacer su buena voluntad. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos está dando la clave. ¿Tú quieres dejar de practicar obras muertas? ¿Tú quieres dejar de hacer cosas como Dios no las haría? Entonces déjate guiar por el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Es que cuando tú ves una falta en tu vida, tú le digas: Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer para que esto ya no siga en mí? Cámbiame. Tú guíame, tú enséñame y dime los pasos que tengo que seguir para ya no hacer esto. Porque la manera en la que cada uno deja de practicar alguna debilidad o algún hábito malo es diferente para cada uno. Cada uno tiene una estrategia distinta para poder dejar de hacer eso. Y esa estrategia la sabe el Espíritu Santo. Y es Él quien te va a poner ese querer y ese hacer específicamente y contextualizado para tu vida, para tu mundo interior. Por eso es que tú necesitas decirle al Espíritu Santo: cámbiame. Y confía en que Él lo va a hacer. Inclusive cuando has fallado, tú lo que tienes que decir es: yo soy la obra regenerada de Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Porque eso es lo que dice otro pasaje en la Escritura. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Porque mira, la Biblia dice que el pobre diga: rico soy. Que el enfermo diga: sano soy. Pero, ¿qué pasa con el pecador? ¿Qué tiene que decir el pecador? El pecador lo que dice es: Señor, perdóname estos pecados. Eso puede ser cuando tú te encuentras con Jesús por primera vez. Pero de ahí en adelante, cuando tú eres enseñado en el Evangelio bíblico, Él te perdonó todos tus pecados. Hemos visto que es con un sacrificio una vez y para siempre. Todos tus pecados te fueron borrados, inclusive los que vas a cometer. Entonces, al entender eso, tú sabes que
Él te ve justo y Él es el que te va a lavar los pies. Por lo tanto, tú tienes que decirle, Espíritu Santo, cámbiame esto. Y cuando tú haces algo de una manera como la que Dios no lo haría, entonces tú le dices, Espíritu Santo, enséñame a hacer las cosas o enséñame a hacer esto como tú lo harías. Ayúdame a tratar a mis hijos como tú lo harías. Ayúdame a enfrentar esta situación como tú lo harías para no hacerla de manera errónea. Pero es Él. Y no te enfoques en ti, no te sientas mal, no te sientas culpable, no te sientas separado de Dios por eso, porque no lo estás. Estás más cerca de Dios que nunca. Porque has creído en Cristo, has creído que sobre Jesús se castigaron todos tus pecados. Ahora mira lo que dice el verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Porque ya no vas a estar esforzándote tú, sino que Él, como dice la Escritura, yo soy quien te esfuerzo, yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza. Él desde adentro hace que tú obres de manera correcta. Hace que tú obres como Él obraría. Por eso la Escritura le llama a esas características del Espíritu el fruto del Espíritu. Nota que es el fruto que le pertenece al Espíritu, el fruto del Espíritu. No es tu fruto, no es mi fruto, es del Espíritu. Él es quien se va a manifestar, Él es el que nos va a hacer actuar como Él, porque es su fruto desde adentro de nosotros. Él va a manifestar su fruto. Él va a manifestar su manera de ser a través de nosotros, desde nuestro interior. Ahora, mira lo que dice el versículo 24 y 25. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. En tu trabajo, en tu familia, en tu vida interior, en tus emociones, en tus sentimientos, en todas tus relaciones, en todo tu acontecer, en todo tu contexto. Siempre incluye al Espíritu Santo. Háblale, cuéntale lo que está pasando y confía en que Él va a obrar, en que Él te va a dar la gracia. Inclusive cuando tengas que vender algún producto o algún servicio, confía en que Él te dará la gracia y Él será el que ponga en la persona que te escucha, tu cliente, el hecho de que te pueda comprar. La confianza, su espíritu va a poner eso entre Él y tú. Así es que tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Eso es algo que todos tenemos que empezar a desarrollar y cada vez crecer más en esto. Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Y cómo así? ¿Cómo esto de que si tenemos fe? ¿Fe en qué? Fe en griego es pistis, que significa confianza. Entonces, si tú confías en que en Cristo, porque aquí se está hablando del mensaje del Evangelio de Cristo, si tú confías en que Cristo fue el que recibió los castigos por los pecados que tú y yo merecíamos, entonces el Espíritu Santo que está dentro de ti, que es la garantía de tu salvación, porque Él comenzó la buena obra y Él la va a terminar, entonces confías en que Él te va a hacer actuar conforme a lo que Dios le agrada. Por eso es que cuando tú crees es que realmente cumples, porque ante los ojos de Dios eres santo por el sacrificio de Cristo. Y en el resto de tu vida lo que ocurre es que cada vez el Espíritu Santo va a manifestar su manera de ser a través de ti. Pero tú ante los ojos de Dios eres santo.
siempre y cuando tú confíes en que los castigos por tus pecados fueron sobre Cristo. Ahora Romanos 8, capítulo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya nada te condena. ¿Quién es el que condena el pecado? ¿El diablo? No. ¿Quién es el que condena el pecado? Es Dios. Es el que señala quién es inocente y quién es culpable. Pero Él ya no te señala como culpable. Por eso es que Pablo dice que ante sus ojos todo el tiempo eres santo. Por eso es que no hay condenación sobre tu vida y ni tampoco sobre la mía. Ahora, versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Por eso es que Pablo afirma que el pecado ya no está en ti ni en mí. Y por eso es que Juan va a decir, el que es nacido de Dios no peca. No porque sea la obligación de un hijo de Dios no pecar, sino porque el concepto pecado ya no está sobre el Hijo de Dios, sobre nosotros, los que somos hijos de Dios, porque Cristo lo quitó, porque todo el castigo del pecado fue sobre Él. Por lo tanto, sobre nosotros lo que hay es santidad ante sus ojos. Eso es lo tremendo. Por eso es que el sacrificio de Cristo sí quita la culpa, sí quita la conciencia de obras muertas, como lo llama otra versión. Sí nos quita la culpa. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El pecado ya no te domina. El pecado no es parte de ti. Por eso Pablo dice, eso que yo no quiero hacer, eso hago, pero eso que hago, ya no lo hago yo. A eso se está refiriendo. Ya la ley del pecado no está sobre nosotros. El dominio que el pecado tenía sobre el ser humano ya no está sobre los que creen en Jesucristo. Eso es tremendo. Y el versículo 4, miren lo que dice. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y en ese sentido es que hemos cumplido hasta el último de los mandamientos, pero en Cristo. Por eso es que confiando en Él, en que Él sí lo hizo y que a pesar de que lo hizo, porque no cometió ningún pecado, Él tomó los pecados nuestros para que sea castigado, para que tú y yo no seamos castigados. En ese sentido hemos cumplido todo. Y para recibir eso tú tienes que creer. Es lo único, creer. Y si tú crees, comenzarás a ver el cambio en tu vida. Porque Dios ya no te condena, Dios no está enojado contigo, Dios no te castiga. Eso es tremendo. Ahora, versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, porque ya no tiene dominio sobre ti, no tiene dominio sobre mí. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, ¿a qué se refiere con que si viven obedeciéndola? Cuando tú te esfuerzas en querer agradar a Dios por lo que tú eres capaz de hacer, ahí estás obedeciendo a tu naturaleza carnal, porque no estás dejando que el Espíritu Santo obre a través de ti. Que el Espíritu Santo sea el que te cambia, porque Él dijo, yo terminaré la obra que comencé contigo. No es tu obra la de perfeccionarte, es la de Él. Por eso Él es la garantía de que tú seas salvo, porque Él está plenamente comprometido
en perfeccionarte, en hacerte como un pequeño Cristo, como una pequeña Cristo. ¿Me dejo entender? Esto es tremendo. La responsabilidad no recae en ti ni en mí, sino que el Espíritu Santo la asumió. Ahora, tú y yo tenemos que recibirlo. Es simplemente eso, recíbelo, créelo. Y entonces cuando estés caminando y tus ojos vean una actitud contraria a la que Dios haría emanando de ti, entonces en ese momento tú dices, yo soy justo ante los ojos de Dios. Espíritu Santo, cambia esto en mí. Hazme como tú. Y sigues viviendo la vida que vives hoy en este mundo, la empiezas a vivir en Cristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, versículo 13, pues, eso es lo que acabamos de ver. Versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una característica fundamental de que tú eres un hijo o una hija de Dios es porque te dejas guiar por el Espíritu. ¿Y qué es dejarse guiar por el Espíritu? Es confiar que Él te está perfeccionando. Eso es el concepto. Tú confías en que Él te perfecciona y cuando tú haces una acción mal llamada pecado, porque el pecado ya no está sobre los hijos de Dios, pero esa acción que no es la que Dios haría, entonces tú clamas y dices, Señor, Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, que tu fruto aparezca en eso. Si tú eres muy renegón, tú di que tu paciencia aflore en mí. Y oras ahí en ese momento, te vas a un lado o simplemente cuando ya pasó toda la situación, ya explotaste, ora al Espíritu Santo, porque yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar al corazón y te va a decir, hijo, yo no te trato así. Hija, yo no reniego así, yo no te trato así. Y en ese momento es en donde tú simplemente tienes que decirle, Espíritu Santo, cámbiame. Espíritu Santo, haz que tu paciencia, haz que tu sabiduría, haz que tu bondad se manifieste a través de mí. Y luego ve y pide perdón si te es posible, si vas a volver a ver a las personas con las que discutiste. Y el Espíritu Santo, inclusive a veces uno ni siquiera quiere ir a pedir perdón. Entonces ahí también dile, Espíritu Santo, llévame a reconciliarme. Espíritu Santo, muéveme a pedir perdón. Espíritu Santo, mueve mis labios y haz que yo pida perdón. Cambia mi corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es vivir en el Espíritu. No es más. Porque eso lo estamos viendo aquí. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Ahora, que después de eso, al vivir así, el Espíritu Santo te lleve y te haga tener de repente algunas experiencias mucho más allá, de repente te lleva al tercer cielo como a Pablo, eso es otra cosa, pero eso no es vivir en el Espíritu, eso es un plus, es parte de vivir en el Espíritu, pero es una añadidura más. Pero la esencia de alguien que vive en el Espíritu realmente, a la que la Biblia le llama lleno del Espíritu, es aquel que se deja guiar por el Espíritu. Y lo más importante no son las experiencias sobrenaturales, aunque sí, son buenas, pero el carácter, la manifestación de tus obras, eso es lo que va a hablar de tu fe. Pero esa manifestación, esas obras no van a salir, no van a emanar de ti jamás si es que tú no comienzas a confiar en que el Espíritu Santo es el que se comprometió a perfeccionarte y es Él el que te va a perfeccionar. Él ha asumido esa responsabilidad de perfeccionarte. Si tú no crees eso, no confías en eso, no tienes fe en eso, tus obras jamás van a emanar de ti. Porque el que las provoca es el Espíritu Santo, no tú. Acabamos de leer aquí que el apóstol Pablo dice que los que se guían por el Espíritu hacen que las obras de su carne desaparezcan. Esa es la única solución y el único camino para manifestar las obras
como Dios las hace. Ahora, Romanos 7:8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y 1 Corintios 15:56 dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al poder su pecado. El poder del pecado es la ley, 1 Corintios 15:56. Cuando tú te esfuerzas en querer agradar a Dios, estás tratando de cumplir el mandamiento. Pero cuando tú tratas de cumplir el mandamiento, Romanos 7:8, Pablo nos cuenta su experiencia. Él quiso no codiciar, pero le enseñaron que el mandamiento dice, no codiciarás. Y él intentó no codiciar. ¿Y qué pasó? Dice Pablo en Romanos 7:8. Toda clase de codicia se produjo en él. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, no codiciarás, produjo en mí toda clase de codicia. Cuando tú te esfuerzas en agradar a Dios, lo que vas a lograr es que el pecado se empodere de ti, tome más influencia y más poder en tu vida. Cada vez que tú digas, no, esta vez sí lo voy a lograr, el pecado se hace más poderoso en tu vida. Es todo lo contrario a lo que se escucha. No es que tú reacciones a la palabra. Cuando tú quieras reaccionar a la palabra, el pecado se empodera de ti. Es que tú confíes en que Él es el que hace la obra en ti. En que tú eres acepto ante Dios. Tú escuchaste la palabra y de repente en ese momento no haces nada. Tranquilo. No has perdido ninguna bendición. Tranquilo. Todas las bendiciones ya las tenemos en Cristo. Ahora el Espíritu te hará moverte a hacer algo de acuerdo a lo que Él ha considerado que debes de hacer. Y en eso es que tú tienes que estar sensible. Y la oración te ayuda para eso. Por eso te digo, conversa con Él, dile, háblale. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, cámbiame. Simplemente ahí caminando de repente por la calle. En tu mente, ya estás hablando con Él. En un momento a solas en tu casa, también habla con Él. Pero no intentes esforzarte, no te llenes de esa ansiedad de, ahora sí lo hago. Señor, perdóname, esta vez me voy a esforzar más. Señor, si tú haces esto conmigo, yo te prometo que haré esto por ti y hago un pacto contigo. Eso lo único que genera es que el pecado tome mucho más poder sobre tu vida. Y no lo digo yo, lo estamos leyendo. El poder del pecado es la ley, el mandamiento. Pablo dice, yo me enteré de no codiciaré, me enseñaron el mandamiento y el pecado tomó ocasión del mandamiento para tentarme, para venir sobre mí. Y entonces produjo en mí toda clase de codicia, porque yo me esforzaba en no codiciar, pero ya no solamente codiciaba una cosa, sino que empezaron a aparecer toda clase de codicia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo tremendo de esto. Y saber esto es un gran cambio en tu vida, porque es el Evangelio, esto te da libertad. No para pecar, te da libertad para conversar con Él, para hablar con Él. Esto no produce libertinaje, para nada. Mira, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que cuanto más tú te sometes a la gracia de Dios, el pecado no se enseñorea sobre ti. Pero cuando tú te esfuerzas en querer agradar a Dios, el pecado viene sobre ti con más potencia. ¡Oh, qué tremendo! Eso está ahí. No me lo estoy inventando. Esto es tremendo.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros porque estás bajo la gracia. Por eso es que Pablo le llama al evangelio el evangelio de la gracia de Jesucristo. Porque gracia es favor que no te mereces y en Cristo todo lo que vas a recibir de Él nunca lo vas a merecer. Nunca lo voy a merecer, jamás. Nunca. Nunca. Así que vamos a leer ahora Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, no por tus capacidades de obedecer, sino por fe. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Por eso el Señor Jesús dijo que la oración del fariseo no agradaba a Dios porque el fariseo daba gracias a Dios por todo lo que él era, por lo que este fariseo hacía y lo que este fariseo representaba. Sin embargo, la oración del publicano era reconocer que no era bueno, reconocer que necesitaba la ayuda de Dios. Es que cuando tú reconoces que no te mereces el favor de Dios, es ahí cuando lo obtienes. Mira, vamos a seguir leyendo este versículo 17 del capítulo 2 de Gálatas. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, miren, supongamos que somos declarados justos a Dios por fe, pero luego Él nos rechaza porque no nos esforzamos en agradarle. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Y miren lo que dice. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley de Dios, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. O sea, Pablo dijo, mira, yo he intentado esforzarme de todas formas, de todas las maneras posibles para agradar a Dios, pero cada vez que lo he intentado, la ley misma me condena cada vez más me condena y me dice y me recuerda lo pecador que soy, lo malo que soy y me condena totalmente. Entonces, dice Pablo, ya me harté, no puedo, me declaro totalmente inapto para hacerlo. Ya me di por vencido, dice Pablo. No podré cumplir con las exigencias de la ley. Me doy por vencido, no volveré a intentar esforzarme en agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. No me esforzaré con mis obras, con mi habilidad, con mi fuerza. No volveré a intentarlo. Me doy por vencido porque no puedo. Y ahora, ¿por qué lo hago? Para vivir para Dios. Mira lo que dice el 20. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Cada cosa que voy haciendo ahora, la hago simplemente confiando en el Hijo de Dios, en la obra que hizo el Hijo de Dios. En que en Él he sido perfeccionado, en que en Él todas mis fallas y mis pecados fueron perdonados y que su Espíritu en mí me va perfeccionando. Entonces vivo mi vida confiando en que Él me va perfeccionando. Y al hacer eso, entonces agrado y cumplo realmente los mandamientos porque Él es el que hace que obre de manera correcta. No tú. Entonces vives libre. ¿Me dejo entender? Y ya no hay esa presión, ya no hay esa angustia, ya no hay ese peso sobre ti. Por eso Cristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora miren lo que dice aquí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, en el mensaje del Evangelio. Y el 21 dice,
yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. La justificación de nuestras vidas durante toda nuestra estadía en este mundo no se basa en lo que haces ni en tus fuerzas, se basa en que tú confías en que el Dios castigó a su Hijo para no castigarte a ti ni a mí, y que ha puesto a su Espíritu dentro de nosotros para garantizar que somos salvos, que seremos perfeccionados, que seremos como Él, que todo aquel que creyó en Cristo será salvo. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo mora en ti, para garantizar que eres salvo. Esto es tremendo. Quiero terminar esta reflexión recordándote Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando tú estás en el modo de ya me doy por vencido, de seguir intentando agradar a Dios con mis fuerzas, y a partir de ahora simplemente voy a recibir su favor, recibo sus bendiciones, porque sus bendiciones no están supeditadas, no están condicionadas a lo que yo haga, a lo que yo diga, sino que yo confío en que Él me está perfeccionando todo el tiempo, y la vida que vivo ahora la vivo en Cristo, la vivo en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo por mí, porque cuando me someto a la gracia, el pecado no se enseñorea de ti. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos damos por vencidos de tratar de agradarte por nuestras capacidades, por nuestro desempeño, por nuestro esfuerzo, por nuestras habilidades, por nuestra sabiduría, por nuestros conocimientos. Ya no queremos seguir intentando agradarte por nuestras obras. Confiamos hoy en que tú castigaste a Jesús, castigaste mi pecado, castigaste nuestro pecado. En Cristo lo castigaste a Él para no castigarnos a nosotros. Y has puesto a tu Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros para restaurar todo nuestro mundo interior. Y no solamente nuestro mundo interior, sino también nuestro cuerpo físico, trayendo sanidad. Y tú que me estás viendo ahora, recibe sanidad. Sé sano ahora de tu enfermedad y de tu dolencia en este instante, para que veas que el evangelio que te estoy predicando es el verdadero, es el evangelio que está en la Escritura, es el evangelio que predicaba Jesús, que predicaba Pablo, que predicaba Pedro. En el nombre de Jesús, recibe sanidad ahí donde estás. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros no solamente ha venido a sanar nuestro cuerpo, sino que todo tu entorno será sano, todo tu entorno será restaurado, todo tu entorno cobrará vida. En el nombre de Jesús, todo tu entorno cobrará vida. Todo tu entorno cobrará sanidad, cobrará salud. Todos los que te rodean serán sanados, serán restaurados. En el nombre de Jesús. Tu economía y todo lo que tenga que ver contigo será restaurado, porque hoy comienzas una nueva relación con Dios, una nueva relación con su Espíritu, porque hoy te llega la noticia de que la amistad tuya con Él, con Dios, ha sido restaurada, y que Él no se enoja contigo, Él no te va a castigar, Él no está enojado ni se enoja nunca contigo. Oh, gracias Señor. Padre, yo imprimo esta palabra en todos los que están oyendo, en los que me han escuchado compartir tu evangelio. En el nombre de Jesús, imparto vida y vida en abundancia sobre ellos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. No te olvides de dejarme tus testimonios, tus comentarios, tus opiniones en el apartado de comentarios debajo del video. Y suscríbete porque voy a seguir ahondando en más sobre este evangelio, porque yo te comenté que esto está en Adán y Eva, está en Caín y Abel, está en Abraham, está en Jacob, está en Isaac, en los jueces, en Ruth. Y va a ser para mí un placer mostrártelo en cada uno de esos episodios de la Biblia. Te voy a mostrar más acerca de lo que Juan dice acerca de este evangelio, lo que Santiago dice acerca del evangelio de la gracia de Jesucristo, como lo llama el apóstol Pablo, lo que Jesús mismo dijo sobre su evangelio, que es el mismo. Así es que suscríbete y nos vemos en el siguiente video.